porque le faltó conocimiento. Nosotros necesitamos conocer a Dios en una forma profunda. Entonces, vamos a leer hoy 4 versículos, pero yo quiero que por favor usted se concentre. Las hermanas, olvídense un ratito de las ollas. Ya al salir de aquí siguen pensando en las ollas, porque a veces dice, ay, tengo que hacer esto, tengo que ir a hacer frijoles, tengo que ir a poner esto. Olvídense un ratito de las ollas, hermanas, y del quehacer de la casa. Y los varones, olvídense un ratito del trabajo. Nos debe de llamar la atención que cuando el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud de Egipto, Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo porque le iban a ir a hacer fiesta. Iban a dedicarle fiesta a Dios. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que cada vez que nosotros los cristianos nos reunimos para estudiar la Biblia y hablar de Dios, es para hacer fiesta a Él. O sea que si algo le encanta a Dios son nuestras reuniones. O sea que no vaya a creer usted que Dios está bien contento cuando todos se van al estadio de los Dodgers a ver a los Dodgers y que el Señor va a decir, ay, qué buenos, mis hijos están ahora viendo los Dodgers y me gozo de esa reunión. No, esta es la reunión que a Dios le produce gozo. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando aplaudimos, Él se goza porque la fiesta es para Él. Si ustedes se dan cuenta, todos los cantos hablan de Él. Todas nuestras oraciones van dirigidas a Él. Todo lo que hacemos y decimos es dirigido a Él. Entonces, en esos versículos de Daniel 9, del 24 al 27, se nos declara que Dios le iba a dar al pueblo de Israel 70 semanas. 70 semanas. Y conforme hemos aprendido en la Biblia, esas son semanas de años, 70 semanas de años. Si una semana tiene 7 días, una semana de años tiene 7 años, semanas de años. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de esta expresión? ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? 490. Entonces Dios usa ese número que significa todo el tiempo. Si la Biblia dice que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7 y es 490, entonces el número 490 significa todo el tiempo. Todo el tiempo que alguien nos ofende y nos pide perdón, nosotros tenemos que perdonarlo. Entonces 70 veces 7, 70 semanas son 490 años. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que le va a dar un tiempo en el cual se va a manifestar el perdón de Dios. 490 años. Y es sorprendente, quiero decirles, porque yo he estudiado la Biblia y es sorprendente que Dios siempre usó ese número 490, porque cuando usted estudia, por ejemplo, de Adán a Abraham, usted va a encontrar, o digamos de Adán a la Torre de Babel, que es cuando Dios nos muestra toda la corrupción del hombre, desde Adán en el Edén hasta la Torre de Babel, donde dice que en la Torre de Babel el hombre se volvió enemigo de Dios. A mí me sorprendió porque yo estudié un librito de un hermano que escribe profecía y él hace quedar 490 años en los primeros 11 capítulos de Génesis. Luego se pasa a la experiencia de Abraham para producir al pueblo de Israel 490 años. Y luego se pasa
de la producción del pueblo de Israel a la primera y segunda venida de Cristo, 490 años. Pero noten que esos 490 años siempre los ha puesto con restricciones. O sea que, por decir algo, ¿verdad? 490 años y pone restricciones de que tienen que suceder cosas para que esos 490 años corran. Entonces, por eso es que los estudiantes de la Biblia le pusieron a estas 70 semanas el reloj de Dios, el reloj de Dios. Y a esos 4 versículos que vamos a leer, le pusieron la columna vertebral de la profecía. Les vuelvo a repetir, algunos van a decir, hermano pastor, pero ¿por qué tenemos que estudiar la Biblia? Si mejor a mí me gusta cantar, mejor a mí me gusta que usted me diga que ayune 3 días. Me gusta más que usted grite un poquito más para saber que tiene unción, porque muchos creen que la unción se mide con el grito, ¿verdad? Y en realidad a muchos, cuando el predicador grita, les hace hasta el cuero chino, les pone eriza la piel, porque la voz de uno puede pues causar cosas, especialmente si expresa verdades. Y a muchos les gusta así, dice, es que ese predicador verdaderamente tiene unción, dice. Cuando realmente la unción es la presencia misma de Dios y que no necesita Dios gritarnos, ni necesita electrocutarnos para que sintamos, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que yo no siento la electricidad de Dios. Al grado que ustedes se dan cuenta, porque en los medios de comunicación, ahí se da cuenta uno en donde sacan, dice, miren este servicio evangélico, y las gentes salen como haciendo movimientos y mire, a mí me llama la atención que tan degradada está la cristiandad que unos hermanos, ustedes saben lo que es perrear, ¿verdad? Lo han visto ahí, ¿verdad? Lo han visto en las películas, ¿verdad? Dice, está perreando cuando bailan, ¿verdad? Pues ya sabe usted que es una vulgaridad, ¿verdad? Pero imagínense que unos hermanos alabando a Dios y perreando. Entonces digo yo, Dios mío, qué degradación, qué degeneración, hermano, ponerse a hacer uno esas cosas y atribuírselas a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en todas esas cosas. Me llama la atención, no sé si han visto que sale un morenito bailando para cuando es la hora de la ofrenda y cómo se tira, se lanza de una vez o sea que anda haciendo maromas y se lanza para tirar hasta allá y todos los hermanos viéndolo y se viene desde allá atrás así y llega donde estaban, se echan las ofrendas, se echa su ofrenda y se va de regreso otra vez haciendo maromas, ¿verdad? Bueno, muchas cosas hacen los hermanos y se las atribuyen a Dios. Pero quiero decirles que cuando Dios está presente, muchas veces, a veces ni ruido hay. Y Dios está redarguyéndolo a uno en su corazón. A veces un canto suavecito, a veces un canto alegre, sus letras, uno se dan cuenta que tenemos buenos músicos aquí que acompañan esos cantos. Y nosotros nos ponemos a cantar y a decir esas palabras que tocan nuestro corazón. Bueno, pues la presencia de Dios dice que muchas veces no está en el trueno, ni en el huracán, ni en el terremoto, sino en el silbido apacible. Muchas veces Dios te habla en un silbido apacible. Entonces Dios se quiere dar a conocer a nosotros y la Biblia, que es un libro tan maravilloso, que muchos de nosotros lo tenemos, pero a veces no lo leemos, no lo escudriñamos. Ahí se nos enseñan muchas cosas maravillosas de Dios. Y en estas 70 semanas de Daniel, lo sorprendente es que nos enseña con fechas cómo iba a ser la primera venida de Cristo y cómo va a ser la
la segunda venida de Cristo. Solamente que tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos dejamos llevar por la emoción, es posible que tomemos algún rumbo que no es correcto, y por eso tenemos que ser muy humildes, muy entendidos, muy abiertos a la palabra, no personas cerradas, mucho menos religiosas. Óigame bien lo que estoy hablando. Mucho menos religiosos, porque la religiosidad lo hace a uno defender errores. Cuando uno es un religioso, uno resulta defendiendo errores en vez de defender la verdad. Entonces yo siempre oro para que mis oyentes, los discípulos que Dios nos da, que sean personas cuerdas, que sean personas que tienen hambre de conocer a Dios en una forma correcta. Entonces por eso me dedico al estudio de la palabra, y este año voy a cumplir 45 años enseñando la palabra del Señor. Les confieso con todo el corazón que cuando empecé yo no sabía lo que ahora puedo explicar. Cuando yo empecé era como el niño que entra al kinder, y le pasa a uno como a los doctores, ¿verdad? El doctor se gradúa en la universidad y ya conoce la teoría, pero no conoce la práctica, y en la práctica es donde él realmente llega a ser un buen doctor. Cuando sale de la universidad graduado de doctor, él sabe los términos, la composición de las medicinas y cómo las enfermedades atacan el cuerpo, pero hasta que ya empieza a tratar pacientes es donde se da cuenta si va a ser un buen doctor, porque el doctor bueno es el que da la medicina exacta, ¿verdad? Y yo siempre hago una broma de aquel doctor, que ese doctor era no solo médico en medicina convencional, sino que él era muy dado a la medicina natural, que de hecho ahorita en nuestro tiempo hay médicos de medicina convencional que han abrazado la medicina natural, porque se han dado cuenta que a veces en vez de usar muchas pastillas es mejor usar productos naturales, y las personas también se sanan más fácilmente. Entonces yo les pongo un ejemplo de ese doctor que se graduó en la universidad, y de alguna manera él descubrió que la cola de caballo era buenísima para muchas enfermedades. Y entonces le llegó un paciente, la esposa llevó a su esposo y le dijo: mira, quiero que trates a mi esposo, y me han dicho que tú eres un buen doctor, y a él le dio, ¿verdad? Y le dijo: a ver, ¿qué tiene? Lo examinó, y ya le dice: ¿sabes qué? Vamos a empezar dándole cola de caballo, ¿verdad? Y le empezaron a dar cola de caballo, ya le dijo cómo se la preparara y todo. Es una planta. Y entonces estuvo viniendo ella a sus consultas unos 3 meses, y de repente ya no vino. Y la encontró el doctor en el supermercado y le dice: oye, ¿y qué pasó con tu esposo? No, se murió, dice. Se murió. Y entonces le dice él: ¿de veras? Mira, déjame, voy a apuntar entonces que para esa enfermedad que tenía tu esposo no funciona la cola de caballo. Dice: así ya no se la voy a recomendar a alguien. Pues la uso como una anécdota, que a veces, como dice el dicho mexicano, ¿verdad? Echando a perder se aprende. Entonces no vayan a creer ustedes que los doctores se gradúan siendo ya expertos en toda la materia. Lo mismo somos los pastores, ¿verdad? Estudiamos un poco la Biblia y de repente nos dan un diplomita, pero eso no nos hace pastores. Eso solo nos hizo estudiantes que ganaron algún examen, y inclusive a veces algunos se han graduado de pastor y con acordeón, ¿verdad? Imagínense, ya saben los que es acordeón, algunos, ¿verdad? En Centroamérica le dicen chivo.
en México ese acordeón es llevar todo escrito para en los exámenes copiar, ¿verdad? Pero yo no sabía muchas cosas de la palabra de Dios, pero sin embargo era un buen gritón. Yo me podía poner enfrente de los hermanos y empezar a gritar y tratar de convencerlos de lo que sabía. Muy poquito sabía, pero... Y todos eran muy buenos hermanos, porque lo bonito es de que cuando uno se convierte a Cristo, si ustedes se dan cuenta en este asunto de la vida cristiana, todos venimos ciegos. Y donde todos son ciegos, el tuerto es rey. ¿Verdad? Entonces, muchos hermanos vienen a la vida de la iglesia y no saben nada de Dios, nada. Entonces no es muy difícil ser pastor para ellos. Pero sin embargo, muchos de ustedes que tienen 25 y 30 años estudiando conmigo, no cualquiera los puede pastorear. Ya si yo me muriera y les pues se pondrían no, a lo mejor no aceptarían al que Dios ponga, dice. ¿Ah? A lo mejor no aceptarían al que Dios ponga, dice, ¿verdad? Pero van a tener que andar buscando, van a decir, voy a ir a buscar ahora dónde me voy a reunir, porque ya no está el hermano Carrillo. Pero gracias a Dios que en esta iglesia nos hemos preocupado de que cuando yo me muera, los que van a seguir el trabajo, lo van a seguir con la experiencia que yo tengo, porque ellos han estado conmigo 35 años, ¿verdad? Entonces, les estoy dando testimonio de todo esto porque muchos cristianos no les gusta estudiar la Biblia. Muchos, miren, los que cómo estudian la Biblia son los testigos de Jehová. No conocen la Biblia en una forma correcta, pero la estudian más que los evangélicos. Otros que estudian la Biblia son los adventistas. Esos estudian mucho la Biblia. De esta denominación tengo un poco de información. De los luteranos, ellos también estudian un poco la Biblia. Pero las iglesias que estudian la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo, las Calvary Chapel, estudian mucho la Biblia. Otras iglesias que estudian la Biblia, Elim, Llamada Final, Ebenezer, todos esos grupos que de verdad han querido entender el propósito eterno. Entonces hay iglesias donde sí los hermanos están bien instruidos, y si usted pone atención, usted va a estar bien instruido, porque cada vez que yo predico, yo me he preparado para poder hablar con ustedes y poder darles a entender lo que dice la palabra. Entonces estos 4 versículos, si no los estudiamos con diligencia, podemos estar 20 años aquí y no vamos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Estén seguros de esto. Dios le dijo a Daniel por medio del arcángel Gabriel que 70 semanas estaban determinadas para Israel, su pueblo, y sobre su santa ciudad, Jerusalén. Algunos de ustedes han oído de los judíos, han oído del pueblo de Israel, pero es posible que no estén bien empapados, bien entendidos de por qué Dios puso a ese pueblo en el Medio Oriente, en el centro de la tierra. O sea que Jerusalén es el mero centro de la tierra, y a esa tierra le llaman Tierra Santa porque la reclama Dios. Dios dice que esa tierra es de Él. Y esa tierra, allí puso Él a un pueblo. Si Él hubiera querido, Él hubiera puesto todo esto en México. Si Dios hubiera querido, hubiera sido Guatemala. Si Dios hubiera querido, hubiera sido Estados Unidos, pero no. Tenemos que entender que el propósito de Dios para que su palabra saliera de un lugar es la tierra de Israel, que originalmente se llamaba Palestina, ¿verdad? Ustedes oyen ahora cosas tales como los palestinos, que los árabes
le robaron ese nombre a los judíos. Pero a la larga, pues, palestinos son los mismos filisteos. Pero noten que los conflictos que hay, porque puede ser que ustedes con las noticias se confundan y crean a las noticias más que a la palabra de Dios. Ahorita señalan al primer ministro de Israel como genocida. Ustedes van a ver que en todo el mundo, en las universidades de Estados Unidos, de México, de Sudamérica, Centroamérica, hacen huelgas diciendo que los judíos están matando a esa pobre gente de Gaza. Pero cuando ustedes estudian la palabra de Dios en una forma seria, ustedes se dan cuenta que los musulmanes, los árabes, ellos no están buscando que les den un estado, porque todos creen que eso es lo que ellos quieren, que les den un pedazo de tierra para poner su estado. Lean, y desde el viernes les estoy diciendo, lean toda esa historia. Los árabes no quieren tierra, no es por territorio que están peleando ellos. Ellos están peleando por una sola cosa, que toda la historia ha sido lo mismo: desaparecer a los judíos. Ellos odian a los judíos. Ellos todo el tiempo han tenido odio para los judíos. Y si ustedes se recuerdan, de acuerdo a la historia, aún la Iglesia Católica quiso meter ese odio a los católicos, que ahora, gracias a Dios, que muchos católicos ya Dios les ha abierto su entendimiento y se han vuelto evangélicos, cristianos, porque se han dado cuenta que la Iglesia Católica no les enseña bien la Biblia. Pero esa mentira la metieron aún. O sea que a la Iglesia Católica le enseñaban que los judíos mataron a Cristo y los hacían ver a los judíos mal. Pero la realidad es que los judíos son la única gente que Dios les depositó a ellos la palabra. O sea que a quienes les dio los 10 mandamientos fue a los judíos. O sea que los hizo depositarios de la palabra de Dios. Ellos son los primeros en conocer quién es Dios. Ya después, pues Dios se reveló que no era Dios solo de los judíos, sino que era Dios de nosotros también. Entonces, a todas las naciones, a los que se llaman gentiles antes de ser cristianos, les proveyó el perdón de sus pecados por medio del propósito de Dios, que es en Cristo. Entonces, gracias a Dios que ahora nosotros entendemos muchas cosas que los judíos no pueden entender, pero no nos vayamos a dejar engañar por las noticias, creyendo que lo que están cometiendo es un genocidio. Si Israel no se defiende, lo desaparecen. Si Israel no se defiende, lo desaparecen. Fíjense que 5 veces le ha dado Israel: ok, aquí está tu terreno, forma tu estado. Y entonces todos los de este lado del mundo, eso es lo que queríamos, que les den su tierra. ¿Y ellos qué hacen? Agarran la tierra, se esperan un momentito y al ratito a matar judíos. El año pasado, después de cierto tiempo, ellos a matar judíos. No le dieron la autoridad a un hombre, sino a un grupo que se llama Hamás. Si usted no sabe, ese grupo Hamás le dieron la autoridad para que gobernara Gaza. No se lo dieron a ningún hombre, no, a unos terroristas. Y esos terroristas son los que ahora solamente están viendo cómo acaban a Israel. Pero Dios ha tratado con este pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y luego dice, ¿para qué? Dice que es para 6 cosas. Dios les da ese reloj. Quiero que me vayan entendiendo, por favor, porque como ya teníamos tiempo de no estudiar estas profecías,
Algunos de ustedes son nuevos y algunos de ustedes no las conocen. Otros hermanos que están con nosotros de hace muchos años sí las conocen, porque hasta hemos estudiado el folleto del retorno de Cristo. Pero nos esforzamos por la gente nueva, porque como hay diversidad aquí de niveles, porque hay personas que se reúnen con nosotros y no tienen todavía mucho conocimiento de la palabra, pero gracias a Dios que al seguir viniendo y seguir, van, como dicen, agarrando la onda y van entendiendo, van comprendiendo las cosas. Estas 70 semanas se las dio Dios al pueblo de Israel como un reloj. Haga caso y cuenta, si quiere usted, imagínese un relojón así, mire, que va a caminar 70 semanas de años, 490 años. Pero le voy a dar claves, a ver si no hace ruido este micrófono y me regaña Ramón. Ya tengo días de no bajarme. Ese reloj que se llama reloj de 70 semanas, is a clock, a 70 weeks clock. Se lo da Dios a Daniel y le dice, that clock is going to show you that everything is going to last 70 weeks. Everything that has to do with the people of God, Israel and Jerusalem, is going to last 70 weeks. Va a tardar 70 semanas. Pero les enseña cómo es que ese reloj camina. Ese reloj camina únicamente si Israel está en su propio territorio y está gobernado por su propia gente. Si ellos están en el exilio, si ellos están regados en el mundo entero y no han regresado a su tierra, ese reloj está parado. Entonces nosotros al estudiar la Biblia encontramos esas claves, porque dieron una orden para estas 70 semanas, cómo empezaran. Ahorita lo vamos a leer, pero ahorita les explico lo del reloj, para que así ustedes saben por qué hay un periodo de 7 semanas, otro periodo de 62 semanas y otro periodo de 1 semana. Así las dividió Dios. Les dijo, van a haber 7, van a haber 62 y va a haber otra. Y da indicaciones de lo que va a pasar en 7, en 62 y en otra. Da las indicaciones. Pero ese relojito, cuando Dios da la orden, hagan caso y cuenta que se apachurra el botón del reloj y empieza tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Pero de repente, si algo pasa, si los judíos ya no están en el territorio y no están siendo gobernados por su propia gente, tic, paran el reloj. Y hasta que otra vez los judíos estén en su territorio y gobernándose, otra vez camina el reloj, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Ese reloj va a durar 70 semanas. Cuando puedan, lean un poquito de la NASA, La NASA usa un sistema igualito a ese. La NASA descubrió que así funciona la Biblia. Entonces ellos, para sus naves espaciales, le entregan un reloj al manager general encargado de los viajes a los planetas, al espacio, y siempre el gobierno le dice, vamos a enviar son miles de proyectos los que desarrolla la NASA, pero a cada uno le pone reloj y les dice, por ejemplo, al encargado, vamos a poner el cohete tal o el satélite tal, lo vamos a mandar a Neptuno y
tienes 10 años para prepararlo. Y entonces ellos están bajo un programa rígido, 10 años, el reloj que les dan, 10 años para este, 10 para aquel. La cosa es que todos los proyectos trabajan de la manera misma que está en la Biblia. En cuanto le entregan al manager el proyecto, ese relojito empieza a caminar y empiezan a preparar la nave, si la tienen que hacer, si cada sección la están controlando, la de radio, computadoras, el motor, etcétera, etcétera. Cualquier problema que surja en el desarrollo de la preparación, si hay un problema, paran el reloj. Y quiero que vean, pues, porque nosotros solo oímos de ese reloj, cuando ya está listo ese proyecto, nosotros oímos 10, 9, 8, 7. Nosotros solo oímos los últimos 10 segundos. Pero si ustedes leen y quieren averiguar, métanse a la enciclopedia y todo. ¿Cuánto duró este que mandaron ahorita, que usted oyó que contaron de 10 a 0? Averigüe cuánto tardó, le van a decir se tardó 5, 7 años para que fuera. Y a veces se dan cuenta ustedes que tristemente algunos cuando salen se han despedazado. No solamente fue tan estricto el control, sino que también pueden haber accidentes y fallas. Entonces, para entender nosotros las 70 semanas de Daniel, tenemos que saber todas estas cosas. Porque el reloj que le dio Dios a Daniel es 490 años para que sucedan 6 cosas. Dice que es para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y luego dice sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cuál es el que sigue? O solo una parte sale, ¿verdad? No cabe toda, ahí está, ¿eh? Ya vieron que les dije. Y ungir al santo de los santos. Entonces noten pues que las 6 cosas que Dios dice que se van a cumplir durante el tiempo que ese reloj camina, son 6 cosas. Y terminan con ungir al santo de los santos, lo cual significa que terminan con poner a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Cuando se establezca el milenio, cuando se establezca el reino, es que se termina ese reloj. Antes no. Entonces esas 6 cosas van a pasar durante esos 490 años. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna preguntita ahorita? Porque lo quiero explicar despacito y claramente para que usted conozca su Biblia. Esto es para que usted conozca su Biblia, porque puede ser que tenga Biblia en la casa y eso está escrito en ella y usted no lo sepa. Y lo peor que nos puede pasar es tener un libro en la librera y no saber de qué es ese libro, ¿verdad? A algunos les gusta presumir, ¿verdad? Ahí ponen 40 libros atrás y sentaditos ellos ahí para que digan que son estudiosos y nunca los han leído. ¿Se ha dado cuenta que algunos tienen biblioteca y bibliotecas gigantes y solo quieren impresionar, solo para que digan? Yo gracias a Dios que solo una librerita pequeña tengo. Cuando usted me mira por el Facebook, unos cuantos libritos, pero sí los he leído todos, ¿verdad? Porque no quiero tener libros ahí que, ¿para qué? De adorno, ¿verdad? Entonces es importante que usted conozca su Biblia. Es posible que usted nunca había oído esto que le estoy compartiendo y está en su Biblia. Está en el libro que Dios le dio a usted para que usted sea un buen cristiano. No se oyen los amenes. Solo el de la hermana Gloria oí y lo oí así como men. Ahora leamos el siguiente versículo. Son 4 versículos. Sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Quiere decir que hay que saber y que hay que entender. Sabe pues y entiende. Lo que nos están hablando, nos están diciendo, tienes que saber
y todavía como que de allá de Sinaloa, pues. ¿Ah? ¿Sabe pues? Y entiende. No, de Guadalajara es ese, ¿verdad? Guadalajara pues, ¿verdad? Pero en Sinaloa también, ¿verdad? Todo México, ¿verdad? Sí. Dice, vaya pues. En Guatemala, vaya pues. Sabe pues. Sabe pues. Es que hermano, eso no, nosotros al leer a veces solo así por leer, ahí dice, sabe pues, y entiende. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 y 62, y se va a volver a edificar la plaza y el muro. Pon todo el 25. En tiempos angustiosos. Ok. Sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Ya nos dijeron que habrá 7 y habrá 62 y que hay que saber y que hay que entender y que la ciudad se va a construir en tiempos angustiosos. Todo el tiempo a los judíos, y vamos a usar ahorita un versículo para que ustedes se den cuenta que en toda la historia de Israel, por eso me ocupé en hablarles de Israel y que es el pueblo de Dios y cómo es que no lo quieren, etcétera, etcétera. Quiero que vean un versículo bien importante, es Isaías 11:11. Isaías 11:11. Ténganme paciencia, pero yo sé que si ponen atención van a aprender muchas cosas. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez. O sea, ahí dice alzará otra vez, en la versión de las Américas dice por segunda vez, porque otra vez es una segunda vez. Otra vez quiere decir que ya hubo una vez, amén. Otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que está regado, en todas esas tierras estaba regado, y lo va a traer siempre de regreso. Eso es lo que se llama diáspora, cuando de un país se tiene que ir la gente por tal circunstancia o por X circunstancia. La diáspora es el exilio. La gente tiene que abandonar, como la última que pasó fue la de los venezolanos. 8 millones andan ahorita regados en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Ellos están en diáspora, ellos están exiliados debido a los problemas de la dictadura de su país. Pues el Señor hizo lo mismo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue esparcido en toda la tierra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. O sea, en el Antiguo Testamento ellos fueron esparcidos y ellos fueron enviados a la cautividad. Y luego en el Nuevo Testamento, ustedes se recuerdan que cuando murió Cristo, todos los discípulos fueron esparcidos, y en el año 70 quemaron el pueblo de Israel, y Tito el emperador lo quemó, y tuvieron ellos que irse a todas partes del mundo, y hasta en 1947 regresaron. Esa vez sí tardaron añales para regresar. 1947 años anduvieron perdidos en todo el mundo, nunca dejaron de hablar su idioma, los quisieron acabar en todas partes, y es el único pueblo que ha sobrevivido todo lo que le ha pasado, porque es el pueblo de Dios y es una señal. Ese es un pueblo que es señal para nosotros. Por eso es que no lo pueden destruir, ni lo destruirán totalmente jamás, aunque lo pasen por el fuego, aunque lo pasen por las pruebas más difíciles de la vida. Israel nunca va a perecer, porque es el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, acontecerá en aquel tiempo. Bueno, regresemos al 9:25, que es el que estábamos analizando. Estamos apenas leyendo, Ayman, los 4 versículos, pero es que como demandan de mucha explicación,
porque todos queremos conocer nuestra Biblia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia y aflicción. Si ustedes leen el libro de Nehemías, en el libro de Nehemías por primera vez restauraron a Jerusalén, y la manera que la restauraron era que tenían un ladrillo en una mano y la espada en el otro. Solo imagínense que a los hermanos de la construcción les tocara trabajar así, aunque parece que este tiempo así es, porque el ICE por un lado y nosotros poniendo ladrillos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Hoy día como que así nos está tocando, ¿verdad? Porque por un lado los hermanos trabajando, ya ve que en el Home Depot los pobrecitos esperando que alguien los contrate, y por el otro lado el ICE les aparece. Pues lo estoy comparando porque el pueblo de Israel así le ha tocado. Cuando usted lee el libro de Nehemías, dice que un tal Sanbalat egipcio, él estaba contra ellos y ellos tenían que estar a la expectativa de los enemigos que venían a quererlos deshacer y botarles la pared que estaban levantando y con la otra poniendo el ladrillo. Qué difícil trabajar así, ¿no? Trabajar poniendo ladrillo con una mano y con la otra sosteniendo la espada para que no vaya a venir el enemigo a botarme la pared, dijo aquel. Eso está duro, pero así está, que en aflicción se iba a levantar esto. Ahora, no se les olvide, 7 y 62. 7 y 62. Lo voy a repetir mucho porque mi carga es, hermanos, familiarícense con la profecía. 7 y 62. Leamos el 26 entonces, porque solo voy a leer esto y ya después de leer esto ya terminamos por hoy. Y después de las 62 semanas, miren qué tremendo pues, y después de las 62 semanas, ¿se recuerdan que les dije que cuando estudiemos la Biblia no nos vayamos en otra dirección, sino que solo sigamos la directriz del Espíritu Santo? Y después de las 62 semanas, fíjese que si no tenemos cuidado, porque dice 7 y 62, y saben ustedes que eso es lo que hicieron los teólogos, sumaron 7 más 62 y dijeron que Cristo murió en la semana 69. Y la Biblia dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces yo no puedo enseñar de que después de la semana 69 a Cristo le quitan la vida, pero eso hizo la tradición cristiana. Los estudiantes tradicionales dijeron, entonces son 7 más 62, y pusieron que cuando Cristo murió, que se habían cumplido 69 semanas. Y así enseñan. Hay miles de libros escritos de esa manera. Miles de libros escritos de que Cristo murió en la semana 69. Pero ustedes se van a dar cuenta que la misma Biblia nos da claves para entender qué pasó en la semana 62, qué pasó en las 7 semanas y qué pasó en la otra semana. Si somos tentados a sumar, pues nos vamos a confundir, porque el Espíritu Santo no sumó las semanas, sino que las dejó como un rompecabezas. Que usted diga, ¿dónde va el 7? ¿Dónde va el 1? ¿Dónde va el 62? Usted tiene que pedirle a Dios que le dé sabiduría para encajar en la historia el 7, el 62 y la otra. Eso es correcto, porque es como un rompecabezas. No está que, qué fácil, 7 más 62, sí, entonces ya solo falta una semana. Y por eso ustedes si algún día ustedes les despierta a Dios el deseo de estudiar la Biblia y ustedes compran un libro de las 70 semanas de Daniel que lo escribió XX teólogo, ustedes se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es cierto. Él escribió
que ya se cumplieron 69 semanas y mire cómo ponen, y que solo falta una semana y que 3 años y medio son de paz y 3 años y medio son de gran tribulación para cumplir la otra semana. Ya está bien, ya me los vacilé a todos y pasen buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Pero si usted, buen provecho, vaya, ¿de qué quiere la torta? Bueno, les estoy contando todo esto porque la carga del pastor es siempre despertar el apetito de estudiar la Biblia. Esa es mi carga. Acuérdense que yo soy pastor y maestro de la palabra del Señor, siervo de Dios, cuidando ovejitas. Usted es una oveja que yo voy a dar cuentas a Dios cómo le enseñé. O sea que Dios me va a pedir cuentas a mí, qué le enseñé a usted, cómo lo instruí, si realmente fui responsable para con usted. Porque la Biblia es la que dice, por eso dice que usted no se enoje con el pastor ni lo trate mal, porque el pastor va a dar cuenta de usted, ¿verdad? Tal vez usted no me toma ni en cuenta en su vida, tal vez para usted soy un cero a la izquierda, pero yo quiero decirle que yo soy responsable ante Dios de qué le enseño a usted, cómo lo instruyo, porque no lo voy a llevar al hoyo, yo lo quiero llevar a la gloria. Yo quiero que usted un día sea aprobado por Dios. Esa es la carga del hermano Carrillo. Entonces, todas las intenciones del pastor son del corazón de Dios. Como me dice Angelito, me dice siempre, mi buen pastor. Dice. Él sabe que el buen pastor es Cristo, es el pastor celestial, pero él sabe que el pastor terrenal soy yo. Yo soy su pastor terrenal y su pastor celestial es Cristo. Entonces yo lo voy instruyendo por fuera, pero su pastor mero lo instruye desde adentro. Así que denle un aplauso al Señor, hermano, porque esto está buenísimo. 7, 62 y otra. Vamos al 27 pues, porque tampoco los quiero cansar. O sea, sí me gusta enseñarles y tengo, como les dijera, tengo la responsabilidad de no hastiarlo, porque lo que yo no quiero es tampoco hastiarlo a usted de, ya tanto oír este pastor, ya me aburrí, ya me dio sueño, porque algunos se me duermen pues, pero usted no, solo como dice aquel, solo por aquí uno y por allá el otro. Y por otra semana, mire, una de las cargas que yo he tomado muy seriamente es que lean que dice otra semana, no dice una semana, ni mucho menos la última. Dice otra semana, otra. ¿Cuántos de aquí eran borrachos? ¿Cuántos se acuerdan del dicho, la última y nos vamos? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Verdad que uno así decía, la última, compadre, y nos vamos? Y que si agarraba, pero furia, ¿va tú? La última y nos vamos. No, miren, entonces acuérdense que no es lo mismo la última que otra. Si yo le digo a usted, la última y nos vamos, es la última, pero si le digo, pásate otra, compadre, quiere decir que voy a seguir. Pásate otra. Entonces, mire, y por otra, porque recuérdense que son 7, 62 y otra. Ahorita solo estamos aprendiendo cómo se ve 7, 62 y otra. Y estoy tratando solo de que usted se familiarice con esas expresiones. 70 semanas, 7, 62 y otra, suman 70. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Como no me da tiempo para explicar totalmente la otra semana, si usted quiere entenderme bien, va a tener que oír en el Facebook, porque mañana me toca seguir en el Facebook. Y mañana voy a explicar
qué es la otra semana, y luego el martes otra cosa y el miércoles. Y si usted solo se acostumbra a oírme cuando estoy aquí el domingo, se pierde lunes, martes, miércoles y viernes. Y entonces va a estar en la luna, porque de la única manera que uno aprende es seguir la secuencia, la explicación. Entonces, por otra semana, le dejo marcadito, le recomiendo que escuche en el Facebook. Yo solo predico 20 minutos en el Facebook. Y si usted sigue la secuencia y toma apuntes, segurísimo que cuando algún día le pregunten, hermano, ¿usted entiende las 70 semanas? Usted va a decir, pues sí, tengo un poco de entendimiento. Y va a poder decir, mire, yo lo aprendí con el pastor Carrillo, que las 70 semanas están divididas en 7, 62 y otra. Y él nos explicó qué pasa con las 7 semanas, qué es lo que marca el Espíritu Santo con las 7, qué marca con las 62 y qué marca con la otra, 70. Y usted va a saber la historia del pueblo de Israel y del mundo entero, porque esos 4 versículos dan la historia de Israel desde que el Señor mandó a que restauraran la primera vez, luego restaura la segunda vez, y luego en la otra semana pasaron 2 cosas. 2 cosas. Regréseme a la primera parte del 27 y por otra semana. Fíjense que lo que pasó en la otra semana, en ese versículo hay 2 mitades. Otra semana. La primer parte del versículo cubre 3 años y medio y la segunda parte cubre 3 años y medio. Por eso se llama otra. Otra. ¿Por qué? Porque mire lo que pasó en la primera parte de la semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. ¿Sabe qué es eso? ¿Cuántos años ministró Cristo? 3 y medio, es la mitad de la semana. ¿Quién se puede imaginar que ahí está hablando de que Cristo fue a la cruz como el sacrificio perfecto y que es el único sacrificio que Dios acepta, y que ya después del sacrificio de Cristo no aceptó ningún animalito ni ninguna? Mire, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, fíjese qué tremendo ese versículo, después. Pero ese después se fue hasta el fin del siglo. Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el anticristo. Entonces usted va a entender que esa tal otra semana le corresponde 3 años y medio al ministerio de Cristo y 3 años y medio al ministerio del anticristo, que es el desolador. Ahí quería quedarme por hoy. Que Dios me lo bendiga. Y yo espero que ponga atención en el Facebook, porque mañana sigo. Amén. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿Sí se entendió, Aivan? ¿Sí se entendió toda esta partecita? Dice Iván, hoy entendimos todo lo básico, falta lo profundo. ¿Quiere más, Aivan? No, yo le doy gracias a Dios por Aivan, porque Aivan es el que siempre me motiva a mí mucho. Le doy gracias a Dios porque si él no se preocupa de esto, pues solo hablo y hablo, pero esto nos hizo entender mucho mejor. 7, 62 y otra. Ahí se queda, no sé hasta cuándo. Vengan, sigan viniendo, y primero Dios, los que no me pueden oír entre semana, les prometo que vamos a refrescar lo que digamos y usted va a captar bien todo esto, pero no falte, véngase y diga, voy a seguir. ¿Por qué no se compra su cuadernito ahí y su lapicerito y empiece a poner ahí, aunque sea 7, y luego diga, ahí pongo el 62 también y pongo otra? Amén. Que el Señor me los bendiga. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todos estamos?
¿Estamos bien? Muy bien, entonces le voy a pedir a un hermano que nos despida en oración.